Vinta, Municipalidad de Villa Carlos Paz y Captur. Prepárate, se viene excelente clima y hermoso para venirte a pasar el día, un día, 2 días o 3 días a Villa Carlos Paz. Bien, cambiamos de tema, nos vamos a meter con uno de nuestros entrevistados, con nuestra entrevistada en realidad, y en este caso vamos a estar hablando con Lucía da Silva Santos. Ella es la responsable, ella pertenece a la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba y es la responsable de investigación y se ha investigado en este programa de sexting. ¿Qué significa el sexting? ¿Cuáles son las recomendaciones que se está dando con el tema del sexting? Sobre todo el uso a los jóvenes que son los que realizan este tipo de actividad de manera más eventual por allí también, ¿no? Lucía da Silva ya está en contacto con nosotros. Jorge, Elena te saluda. Lucía, ¿cómo estás? Buena mañana, gracias por atendernos. Hola Jorge, buen día a toda la audiencia, ¿cómo estás? Sí, efectivamente, nosotros desde la Defensoría del Pueblo venimos trabajando hace más de 10 años en la promoción de una ciudadanía digital responsable. Particularmente venimos trabajando en la protección de algunos universos vulnerables, como pueden ser niñas, niños y adolescentes, frente al cibercrimen. En esta oportunidad, y teniendo en cuenta el contexto de la primavera, que entendemos que puede ser un potenciador por la revolución estacional que implica, nos hemos detenido en la práctica del sexting. Puntualmente teníamos un indicador que nos parecía importante, que era 5 de cada 10 adolescentes de la ciudad de Córdoba entre 14 y 17 años envían fotos o videos de sí mismos, eróticos o sexuales, a través de medios electrónicos. Esto que bien vos decías se llama sexting, pero que en la palabra del adolescente ellos hablan de nudes, hablan de packs. Nosotros quisimos, a través de nuestra investigación cualitativa, conocer casualmente el discurso de los adolescentes, entender un poco estos códigos de sentido que tienen ellos, los nativos digitales, en relación a su propia vivencia de la adolescencia, de la sexualidad vinculada con la tecnología. ¿Para qué? Para poder diseñar mejores estrategias de prevención, entendiendo que uno de los principales riesgos que encierra la práctica del sexting tiene que ver con la viralización. Así que bueno, desde ese lugar es que hemos realizado estas investigaciones y que, bueno, nos dan, cuando uno los escucha a los chicos hablar de este tema, porque, reitero, hicimos una investigación cuantitativa para tener algunos datos, pero después quisimos conocer qué opinaban ellos de esto. Y ellos dicen, es una práctica más, es una experiencia más. Cuando preguntamos sobre las motivaciones, por necesidad, por placer, por deseo. Entonces, lo que nos lleva a pensar es que probablemente estas curiosidades, estas prácticas, guarden muchísima relación y semejanza con las vivencias nuestras que venimos del mundo analógico. Lo que ha cambiado es el escenario, el lugar donde se practica. Claro, claro, Esto, claro. esto Pregunto, denominado el ciberespacio, ¿no? y en esto pregunto, en esta estadística, en este estudio que ustedes han realizado, han sido, por ejemplo, no sé, de 20, ¿ha sido numerosa la cantidad de jóvenes que lo practican o que lo han hecho alguna vez o que les interesa realizarlo, digamos? Si tienen algún número estadístico promedio. Sí, sí, 5 de cada 10, o sea, el Ajá. 50% de los adolescentes de un muestreo que tuvo más de 500 casos en colegios públicos y privados de la ciudad de Córdoba, insisto, adolescentes entre 14 y 17 años, indican, reconocen que hacen este tipo de prácticas, que envían fotos personales o videos personales desnudos o semidesnudos, digo, en esto de que decía recién, que los chicos hablan de nudes o packs y tienen como una categorización estas palabras. Ah, Cuando se refieren a nudes, dicen desnudos completos, o cuando se refieren a packs, aparentemente sería con ropa interior. Pero sí el reconocimiento explícito de los chicos de que realizan estas prácticas, de que envían este tipo de contenido íntimo, a
pesar de que 9 de cada 10 reconoce que este tipo de prácticas puede traerles A consecuencias ver, negativas. ahí la perdí. A ver ahora, vamos a ver. A ver si... Ahí sí, ahí la escucho. No, decía que digamos, está muy extendida la práctica. Vuelvo a repetir el dato por si no se escuchó, Sí, 5 de cada 10 lo hacen, lo practican. claro. Que a pesar de que 9 de cada 10 reconoce que este tipo de práctica puede traerles consecuencias negativas. Es decir, ¿qué pensamos, digamos, cuáles son nuestras conclusiones? De que efectivamente los chicos no pueden, a pesar de conocer que la viralización es uno de los principales riesgos, yo creo que no pueden comprender la magnitud de este impacto. No pueden comprender que proyectados en el tiempo, esta vulneración de derechos se eterniza, que marca para siempre su huella digital. Entonces, bueno, hay como una cierta inconsciencia del riesgo y bueno, también ellos están, digamos, padeciendo una sexualización muy precoz porque hay un acceso muy anticipado a la tecnología, al primer teléfono móvil y a la pornografía de alguna manera, ¿no? Claro, claro. Así que son todas motivaciones que tienen los chicos, a veces falsas, porque estos modelos que ofrecen los sitios no son los adecuados. Por eso es sumamente importante que los padres hablen con los chicos, que los adultos se incomoden, nos incomodemos, nos metamos en las plataformas, conozcamos cuáles son estas prácticas que realizan y nuestra tarea desde la Defensoría es trabajar en 3 líneas de actuación. Primero, que los chicos puedan pensar en las consecuencias antes de hacer este tipo de envío, de compartir este tipo de contenido. Que piensen en las consecuencias negativas que la exposición de este tipo de contenido íntimo a través de los recursos tecnológicos puede autoprovocarles una situación de vulnerabilidad. Yo solito me coloco en una situación de vulnerabilidad. Hay otra persona implicada de quien ahora va a depender mi intimidad. Entonces, por eso, a pesar de que podemos darles también algunas recomendaciones en cuanto a la protección del rostro, de los tatuajes, de las marcas personales, del entorno de las fotos, porque Claro. a veces a lo mejor usamos lentes en forma permanente, mandamos una foto y están los anteojos al lado y no nos damos cuenta de esos detalles que pueden ayudar a identificar esa foto. Y así una cantidad de cosas como también pensar si la otra persona, si el destinatario está preparado para proteger mi intimidad. Digo, estas son algunas cuestiones, reflexiones que a la hora de interactuar en línea con la velocidad de las comunicaciones, es como que uno por ahí se pierde estas posibilidades de pensar. Así que esto es lo que nosotros trabajamos con los chicos y fundamentalmente desarrollar un poco más el cuidado de la privacidad propia y ajena. ¿En qué sentido? En que tenemos la enorme posibilidad de detener la difusión de contenido íntimo. Si yo recibí algún tipo de estos contenidos, cuidarlo, protegerlo como si fuera mío, ¿no? Desarrollar empatía respecto de lo que pueden ser estas consecuencias negativas para el otro si yo decido compartir ese contenido. Lucía, ahora pregunto, estos casos, digamos, de sexting, como hablamos, ¿se dan porque ambas partes aceptan? Hay momentos que por ahí hay una de las partes que no quiere y el otro o la otra envía igual la imagen, la foto. Esto también por ahí genera un poco de esa problemática, ¿no? Imagino, eso por un lado. Y por otro, me parece que por ahí también se está dando esto, como muchos lo dicen, a cambio de que le llene de crédito el teléfono y yo te paso fotos, que me hagas un depósito en tal número y te paso también alguna imagen. Esto también se suele dar, ¿no? Bueno, sí, efectivamente los chicos a la hora de, cuando hicimos la investigación cualitativa, plantearon en algunos casos estas, digamos, distorsiones que ofrece la práctica a través de la venta. Los chicos hablaban incluso que a través de Instagram era como muy
propios este tipo de intercambios con una moneda de por medio. Nosotros en realidad trabajamos sobre la práctica de algo que vos planteaste muy bien al principio, sobre la voluntariedad, ¿no? Claro, El sexting tiene que ver con esto, con el envío, el intercambio de contenido íntimo en forma voluntaria, que dos personas realizan, en este caso dos adolescentes, realizan intercambiando contenido íntimo a través de medios electrónicos. Ahora, algo que bien me puntualizabas, el 75% de los chicos, una cifra alta, dijo que había enviado este contenido porque alguien se lo había pedido antes. Entonces, ahí sí hay, digamos, una cuestión y una recomendación que nosotros también hacemos mucho hincapié, en el sentido de que esta práctica debe ser voluntaria. Y nunca debo enviar un contenido porque alguien me lo está pidiendo o por una presión o por una amenaza. Si bien hay en esto, digamos, de las motivaciones, se habla de que la principal motivación es el coqueteo, claro. es verdad también de que con relación a, digamos, a decir, bueno, la mando porque quiero quedar bien con el chico que me gusta, con la chica que me gusta. Bueno, y también, mira, compartirte este otro dato que es súper interesante en cuanto a las consecuencias de la viralización, que los mismos chicos dicen que si se viraliza una foto, un video de una chica, es tratada de fácil, por usar un término Sí, sí, liviano, sí. ¿no? Sí, sí. Y en cambio, si se viraliza un contenido de un varón, la tacha que reciben es de que es un asqueroso, ¿no? Como esta cuestión de género se replica también en los chicos, y por supuesto que hay muchísimas más prevenciones o digamos, aumenta mucho más la preocupación en las chicas, por ejemplo, respecto de la viralización que en los varones. Porque bueno, lógicamente hay toda una cuestión de género que hace que, primero, que el 99,9% de los casos de viralización, la víctima es una mujer. Y te agrego otro dato más que nos parece súper interesante, porque a veces hablamos de estos temas pensando en las famosas de Buenos Aires, ¿no? Claro, Como que es claro. un caso que suceden lejos. Y cuando hicimos la consulta, participaron 20 colegios públicos y privados de la ciudad de Córdoba, de distintas zonas, digamos, para que fuera un muestreo representativo, y en todos los colegios que participaron, al menos había un caso de viralización de contenido cuyas víctimas eran alumnas de ese colegio. Así que es mucho más extendido también este riesgo de lo que tal vez se conozca, porque obviamente hay toda una doble victimización cuando se producen estas situaciones, no solo porque se afecta la privacidad, el honor, la intimidad de esa persona, sino porque después esto que yo decía, de que la opinión pública empieza a tacharla de fácil, de esto, del Exacto, otro, sí, sí. y ni hablar a la hora de la investigación, que a veces se prefiere que esto quede como frenarlo, bajarle la mayor cantidad de decibeles posibles antes que seguir, digamos, tomando, digamos, conocimiento público. Lucía, realmente ha sido muy clara y concreta y es interesante este tema, sobre todo para concientizar, porque está bueno. Ustedes están hablando de un tema que ya está puesto en el tapete, que no se puede evitar, que se está haciendo por el avance de la tecnología y demás, pero es más que bueno esto de alguna manera hacer recomendaciones. Y el dato importante es que el 90% de este estudio que ustedes han hecho de los jóvenes, adolescentes, saben que pueden tener consecuencias muy graves, consecuencias negativas, por lo tanto son conscientes también y seguramente tienen sus cuidados en todo esto. Lucía, desde ya muchísimas gracias por este contacto, seguramente la vamos a estar molestando nuevamente más adelante con otras temáticas y con otros puntos de la investigación que hoy afectan a adolescentes, jóvenes y no tan jóvenes también, ¿no? Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, a disposición de ustedes. Que tenga un excelente día, Lucía, gracias. Ahí estaba, Lucía da Silva, ella es justamente quien es la responsable del área de investigaciones de estas temáticas, en este caso sexting que se produce entre adolescentes, entre jóvenes, cuáles son las consecuencias que pueden tener y que en muchos de los casos las consecuencias son negativas, son graves, ¿no?
11 de la mañana, 33 minutos. Vamos a hacer una pausa breve, cortita, y en un ratito nos vamos a comunicar con Eduardo Giordano. Eduardo Giordano, que seguramente nos va a dar algunos detalles de lo que ha sido la noche en Villa Carlos Paz. Volvieron los boliche, formato tradicional, formato boliche, hasta las 4 de la mañana. Prueba piloto se hizo en Carlos Paz y fue, tengo entendido, todo un éxito. En un ratito vamos a hablar con el propietario de la disco tradicional Kiops y también presidente de la Cámara de Turismo. Hacemos pausa breve y ya volvemos. Noticias.